cielo se puso negro, como si el día se hubiera desgarrado en llanto. En el monte del Calvario, Jesús colgaba de una cruz hecha de madera áspera. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Tan cruel como el rechazo del mundo. Clavos gruesos habían traspasado sus manos y sus pies, y la sangre corría como ríos de amor que descendían lentamente por su cuerpo destrozado, mezclándose con la tierra seca, como si la creación misma llorara su dolor. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo desgarrador. Cada respiro era una batalla, cada suspiro era un eco de compasión eterna. Abajo, María, su madre, estaba firme. No gritaba, no se desmayaba, solo dejaba que las lágrimas corrieran por su rostro como un río interminable. Su corazón era un mar de amor quebrantado, pero su fe seguía intacta. Los soldados romanos, con rostros endurecidos por la rutina de la guerra, reían y echaban suertes, sin entender que estaban presenciando la escena más sagrada de todos los tiempos. El aire olía a sudor, sangre y madera vieja. Jesús, con voz débil pero cargada de compasión, dijo: «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen». Entonces, un trueno rompió el cielo. La tierra tembló bajo los pies de todos. El terror entró en el corazón de los arrogantes, mientras el llanto de los justos se mezclaba con el murmullo del viento. Cerca de las 3 de la tarde, con su cuerpo al límite y su alma cargando el pecado del mundo, Jesús gritó: «Eli, Eli, lama sabactani», que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, exhaló con fuerza y con voz firme dijo: «Todo está consumado». Su cabeza se inclinó y el mundo quedó en silencio. Fue el fin, pero también el inicio. La cruz no era el fin, sino el comienzo de la victoria más grande para toda la humanidad. Esta es la historia de Jesús de Nazaret, la historia más impactante que jamás verás. Todo comenzó 7 días antes. El sábado antes del Domingo de Ramos, Jesús estaba en Betania, una pequeña aldea rodeada de colinas, a las afueras de Jerusalén. En la casa de Simón, un hombre que Jesús había curado de lepra, había una cena especial. El ambiente era cálido y acogedor, lleno de conversaciones y risas. Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos y con Lázaro, el mismo hombre que había devuelto a la vida pocas semanas antes. De repente, María, la hermana de Lázaro, entró con un frasco de perfume muy costoso. Sin decir palabra, se acercó a Jesús y comenzó a derramar el perfume sobre sus pies, llenando toda la casa con su dulce aroma. Usó su propio cabello para secarlos, en un gesto de amor y humildad que conmovió a todos los presentes. Algunos discípulos se quejaron, diciendo que era un desperdicio y que el perfume podría haberse vendido para ayudar a los pobres. Pero Jesús defendió a María. «Déjenla en paz», dijo. «Ha hecho algo hermoso por mí. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». En ese momento, pocos entendían que Jesús estaba anunciando su muerte cercana. María, sin embargo, parecía sentir en su corazón lo que estaba por venir y quería honrarlo mientras podía. Afuera de la casa, la noticia de que Jesús estaba en Betania
se había extendido rápidamente. Muchos vinieron no solo para verlo a él, sino también para ver a Lázaro, el hombre que había resucitado. Los líderes religiosos, al enterarse de esto, comenzaron a planear cómo matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos ahora creían en Jesús. El sol brillaba con fuerza cuando Jesús se acercaba a Jerusalén al día siguiente. Las calles estaban llenas de gente que había venido a celebrar la Pascua. Todos habían oído hablar de este maestro, que sanaba enfermos y hacía milagros. La emoción se sentía en el aire. Antes de entrar en Jerusalén, Jesús les pidió a sus discípulos que le trajeran un burrito para montar. No quería entrar como un rey poderoso en un caballo, sino con humildad. Mientras él avanzaba por el camino que bajaba del Monte de los Olivos, la gente comenzó a reconocerlo. Cortaban ramas de palma y las ponían en el camino. Otros extendían sus mantos en el suelo para que el burrito pisara sobre ellos, como se hacía para recibir a un rey. «¡Hosana!», gritaba la multitud con alegría. «Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el Rey de Israel». Los niños cantaban y corrían alrededor. Era una gran fiesta, pero en medio de toda esa alegría, Jesús sabía algo que los demás no. Muchos de los que ahora lo alababan, pronto pedirían su muerte. Cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús miró a Jerusalén y lloró por ella. «Jerusalén, si tan solo supieras lo que te traería paz», dijo con tristeza, sabiendo que grandes sufrimientos vendrían sobre la ciudad en el futuro. Algunos fariseos entre la multitud le dijeron a Jesús que callara a sus seguidores. «Si ellos se callan», respondió Jesús, «las piedras hablarán». Nada podía detener lo que estaba escrito que sucedería. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», preguntaban muchos. «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea», respondían otros. Su nombre estaba en boca de todos. Al día siguiente, Jesús fue al templo de Jerusalén. Al ver cómo algunos habían convertido la casa de Dios en un mercado, se llenó de justa indignación. Volteó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas para los sacrificios. «Está escrito», dijo con voz firme, «mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los ciegos y los cojos se acercaban a él en el templo, y él los sanaba. Los niños seguían cantando, «Hosana al Hijo de David». Los líderes religiosos estaban furiosos al ver los milagros y oír a los niños, pero Jesús les recordó las palabras de las Escrituras. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. De la boca de los niños ha sacado la alabanza perfecta. Durante los días siguientes, el martes y miércoles, Jesús enseñó sin descanso. Con parábolas reveladoras, denunció la hipocresía de los fariseos y habló del reino de Dios con palabras que traspasaban corazones. Contaba historias sencillas llamadas parábolas que tenían significados profundos. Hablaba del reino de Dios como un tesoro escondido en un campo, como levadura que hace crecer toda la masa, como una perla de gran valor.
Pero los líderes religiosos no estaban contentos. La tensión crecía. Este maestro de Galilea atraía demasiada atención, y sus palabras cuestionaban su autoridad. Le hacían preguntas difíciles para tratar de atraparlo en algún error. Preguntas como: ¿es correcto pagar impuestos al César? O ¿cuál es el mandamiento más importante? Y los cuestionamientos llegaban al punto de preguntarle al Señor: ¿y tú, con qué autoridad haces estas cosas? Jesús siempre respondía con sabiduría, dejándolos sin palabras. Esto los enfurecía aún más, y comenzaron a planear seria y secretamente cómo deshacerse de él. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a hablar con ellos en secreto. ¿Qué me darán si les entrego a Jesús?, preguntó. Le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento, Judas buscaba la oportunidad de traicionarlo. El jueves por la noche, Jesús se reunió con sus discípulos en un cuarto alto para celebrar la cena de Pascua. Sabía que sería su última cena juntos. Mientras estaban sentados, hizo algo que los sorprendió. Se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavarles los pies, un trabajo que normalmente hacían los sirvientes. Pedro, al ver esto, le dijo: «Maestro, jamás permitiré que me laves los pies». Pero Jesús insistió: «Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». Después de terminar de lavarles los pies a cada uno de sus discípulos y secarlos con la toalla, les explicó: «¿Entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, pues si yo, siendo su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les estoy dando un ejemplo». Después de que hubieron cenado, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen y coman. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y se las pasó diciendo: «Beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». También aprovechó ese momento para decirles algo que los dejó confundidos y tristes: «Uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos se miraron unos a otros, preguntándose quién podría hacer algo así. Judas sabía que Jesús hablaba de él, pero guardó silencio. Después de la cena, salieron al monte de los Olivos. En el camino, Jesús les advirtió: «Esta noche todos ustedes me abandonarán». Pedro, con su temperamento característico, juró que, aunque todos lo abandonaran, él nunca lo haría. Jesús le respondió con tristeza: «Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Tiempo después, llegaron al jardín de Getsemaní. Jesús les pidió a Pedro, Santiago y Juan que por favor lo acompañaran mientras él iba a orar, y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Se apartó un poco, cayó rostro en tierra y comenzó a orar: «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú». Volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, y les dijo: «¿No pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no caigan en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Fue a orar por 2ª y 3ª vez, siempre con las mismas palabras, mientras la angustia crecía en su corazón. Su oración era tan intensa que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Un ángel del cielo se le apareció para darle fuerzas en ese momento de terrible agonía espiritual. Cuando regresó por 3ª vez, les dijo: «¿Todavía están durmiendo y descansando? Miren, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona». Mientras todavía hablaba, apareció Judas con un grupo armado con espadas y palos, enviado por los líderes religiosos. Judas les había dado una señal: «Al que yo bese, ese es, arréstenlo». Y poco a poco se fue acercando a Jesús, lo saludó diciendo: «Maestro», y lo besó. Este beso, que debía ser un gesto de afecto y respeto, se convirtió en la señal de su traición. Los hombres se acercaron, agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pedro,
Uno de los discípulos sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús le dijo: «Guarda tu espada. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado?». Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. También Jesús dijo a la multitud que observaba: ¿Han salido a arrestarme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días estaba enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando gobierna la oscuridad. De repente, todos sus discípulos lo abandonaron. Sus amigos huyeron. El Hijo del Hombre fue entregado a los hombres, tal como él había predicho algunas horas antes. Solo lo seguían de lejos Pedro y otro discípulo. En la madrugada del viernes, primero llevaron a Jesús ante Anás, que era suegro del sumo sacerdote Caifás. Después lo enviaron ante el mismo Caifás, donde estaba reunido el Sanedrín, que eran los maestros de la ley y los ancianos. Buscaban alguna declaración falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguna, así que les pagaron a testigos falsos. Por fin, el sumo sacerdote le preguntó directamente: «Te ordeno en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Sí, lo soy. Y les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?». Todos respondieron: «Es digno de muerte». Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le taparon los ojos y le daban bofetadas diciendo: «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Mientras todo esto sucedía, Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se le acercó y dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero él lo negó delante de todos. «No sé de qué hablas». Salió al portal, y otra persona lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». De nuevo lo negó, esta vez diciendo: «Juro que no conozco a ese hombre». Un poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos, se te nota por tu acento galileo». Entonces comenzó a maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre». En ese momento cantó un gallo, y fue aquí donde Pedro recordó las palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Después de eso salió y lloró amargamente. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron matar a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes diciendo: «He pecado al entregar sangre inocente». Ellos respondieron: «¿Y a nosotros qué nos importa? Ese es tu problema». Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Pilato interrogó en privado a Jesús. Allí le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, no respondía nada. Pilato estaba asombrado. Era costumbre que en cada fiesta de Pascua, el gobernador liberara a un prisionero elegido por la multitud. En ese tiempo tenían un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó a la multitud reunida: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Él sabía que habían entregado a Jesús por envidia.
Los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así que cuando Pilato preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte?, ellos gritaron, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, el llamado Cristo?, preguntó Pilato. Todos gritaron, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?, insistió Pilato. Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Al ver que no conseguía nada, sino que más bien la multitud encolerizada comenzaba un tumulto, Pilato tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Luego se arrodillaban frente a él y se burlaban diciendo, «Salve, rey de los judíos». Le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban la cabeza con ella. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para crucificarlo. Le obligaron a cargar su propia cruz. El camino hacia el lugar de la crucifixión, llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, fue doloroso y humillante. Jesús, debilitado por los golpes y la pérdida de sangre, apenas podía mantenerse en pie, pero aún así se cayó en varias oportunidades. Al ver esto, los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, a ayudarle a cargar la cruz. Una gran multitud seguía a Jesús, incluyendo mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Cuando llegaron al Gólgota, le ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel para tratar de adormecer el dolor, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Lo crucificaron junto con dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliendo así la profecía. Fue contado entre los transgresores. Los soldados repartieron su ropa echando suertes y pusieron sobre su cabeza un letrero con la causa de su condena. «Este es Jesús, el rey de los judíos». Los que pasaban por allí lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». De la misma manera, los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, se burlaban de él. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, que Dios lo rescate ahora, si de veras lo quiere, ya que dijo, «Soy el Hijo de Dios». Incluso los criminales crucificados con él lo insultaban. Sin embargo, más tarde, uno de ellos reprendió al otro diciendo, «¿Ni siquiera tú, que estás bajo la misma condena, temes a Dios? Nosotros estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre no ha hecho nada malo». Y añadió, «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le respondió, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre. This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre.
y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A eso de las 3, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Los demás decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Sabiendo que ya todo estaba cumplido, Jesús dijo: tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: todo está cumplido. Luego exclamó con voz fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de los sepulcros. El oficial romano y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que había sucedido, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Como era el día de preparación y el siguiente día era sábado, un sábado muy solemne, los líderes judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. Así que le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas a los crucificados y quitaran sus cuerpos. Los soldados fueron y le quebraron las piernas al primer hombre y luego al otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En vez de eso, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. José fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo, que había excavado en la roca. Hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. El siguiente día, que era sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Ese último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: lleven una guardia de soldados y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, aseguraron el sepulcro sellando la piedra y dejando allí la guardia. El sábado fue un día de silencio y tristeza. Los discípulos estaban escondidos, temerosos de correr la misma suerte que su maestro. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea guardaban el día de reposo según el mandamiento, pero preparaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. La ciudad de Jerusalén seguía celebrando la Pascua, mientras el cuerpo del verdadero Cordero Pascual yacía en el sepulcro. Nadie sabía que el silencio de ese sábado era el preludio de la mayor victoria que el mundo jamás vería. Muy temprano el domingo, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada de la entrada. De repente, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. María Magdalena corrió al lugar donde estaban Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron corriendo al sepulcro. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Se agachó, miró adentro y vio las vendas de lino, pero no entró. Pedro, que lo seguía, llegó y entró en el sepulcro.
Vio las vendas de lino que estaban allí, y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte. Entonces el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, también entró, y vio y creyó. Todavía no habían entendido la escritura, que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Mientras tanto, María Magdalena estaba afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se agachó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto», respondió ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era él. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado». Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. «Dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él». «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó en arameo: «Maestro». «No me detengas», le dijo Jesús, «porque todavía no he subido al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contó lo que Jesús le había dicho. Ese mismo día, 2 discípulos iban camino a una aldea llamada Emaús, conversando sobre todo lo que había acontecido. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. «¿Qué vienen discutiendo por el camino?», les preguntó. Ellos se detuvieron, con semblante triste, y uno llamado Cleofás le contestó: «¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha ocurrido allí en estos días?». «¿Qué cosas?», les preguntó. «Lo de Jesús de Nazaret», le respondieron. «Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que iba a redimir a Israel. Y para colmo, ya hace 3 días que sucedió esto. Es más, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Vinieron a decirnos que hasta habían tenido una visión de ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces Jesús les dijo: «Qué faltos de entendimiento son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿No tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían las Escrituras acerca de él. Al acercarse a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día ya ha declinado». Así que entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y comenzó a dárselo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
se levantaron al instante y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Entonces, los dos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Mientras hablaban de esto, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Asustados y asombrados pensaban que veían un espíritu. «¿Por qué se asustan?», preguntó. «¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Durante 40 días, Jesús se apareció muchas veces a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios. Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la creación». Después de decirles esto, fue llevado al cielo ante sus propios ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Esta es la historia más impactante jamás contada, la historia que cambió el curso de la humanidad. No es solo un relato del pasado, sino una realidad viva que sigue transformando vidas hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia más importante de todos los tiempos. Si esta narración tocó tu corazón, no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias que edifican el espíritu. Si has llegado hasta aquí, te invito a compartir en los comentarios esta frase que expresa lo que significa para ti la victoria de Jesús. Escribe: «Su muerte me dio vida eterna y su victoria también es mi victoria». Comparte esta historia con tus seres queridos en esta Semana Santa, para que ellos también puedan experimentar el poder transformador de este mensaje de amor y esperanza. Hasta la próxima. Bendiciones.